Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, y noten esta expresión que da el título al sermón, y haz tu cama. Interesante la instrucción de Pedro, ¿no? Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. El libro de Hechos es escrito por Lucas. Lucas es un médico que cumple la función en el Nuevo Testamento de investigar. Y él, patrocinado por un amigo suyo que se llama Teófilo, que era un principal, él escribió el Evangelio de Lucas, que fue una compilación histórica y él recorrió diferentes lugares hasta escribir el Evangelio por Lucas. Y envía el Evangelio de Lucas a la comarca donde está Teófilo, y Teófilo financia ahora el que sigue. Después quieren saber más, qué pasó después que Jesús murió, resucitó, quieren saber qué más pasó después, y él encarga ahora una nueva investigación, y es lo que hace Lucas en Hechos. Escribe Hechos. Si ustedes se van al capítulo 1 se van a dar cuenta que él comienza diciendo, explicándole a Teófilo al respecto. Versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, y ahí continúa el relato, ¿veo? Entonces, él dice, ya les hablé, y ahora va a hablar de la obra del Espíritu Santo en estas personas que han recibido la enseñanza del Señor Jesucristo. Y cuando vamos recorriendo las hojas de Hechos, vamos a pasar por el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 3 vamos a encontrar la gran predicación del apóstol Pedro, cuando después de haber curado a un cojo que estaba en la puerta la hermosa del templo, y él predica el Evangelio, y así va a seguir. Pero en el capítulo 8, anterior al que hemos leído hoy día, hay una gran problemática, que la iglesia había crecido, pero también creció la persecución. Y hay un personaje que aparece en el capítulo 8 que es terrorífico. Es un agente de las tinieblas. Es un hombre investido de autoridad, es un hombre investido de credenciales, es un hombre principal, es un hombre de muchos recursos, tiene mucho poder, y ha decidido encarnadamente perseguir la iglesia. Su nombre es Saulo de Tarso. Y las iglesias dejaron de tener paz, fueron perseguidas, arrancaron a las montañas, se escondieron en cuevas, porque andaba el gran perseguidor, el que había tomado la bandera de lucha del judaísmo para perseguir a estos, se llamaban los cristianos los del camino. Así es el primer nombre. El primer nombre, la primera denominación de la iglesia es los del camino. Y perseguía a los del camino, dándoles muerte, persiguiéndolo y todo. Y el capítulo 8 termina con una iglesia perseguida y con un hombre al acecho. Pero como es la obra gloriosa del Espíritu Santo, vamos a encontrar en el capítulo 9 cómo Dios va a provocar que toda esta situación sea revertida a través del mismo poder del Espíritu Santo, y esto a través de la conversión.
Entonces el capítulo 9 vamos a encontrar muchas conversiones a través de 3 hechos muy puntuales. Conversión, ¿qué es conversión? La palabra conversión, ¿han escuchado eso? Se convirtió al evangelio, se convirtió en cristiano, como que hay algo que nosotros podemos hacer. Pero la palabra en su raíz griega de convertimiento es dar vuelta al saco. Esa es la palabra conversión, dar vuelta al saco. ¿Qué hace Dios con su poder? Saca todo lo que está en el alma, el odio, los rencores, las crisis, todo lo que malo que está en el ser humano, y con su poder transformador mete la mano y da vuelta el corazón. Saca todo lo malo. Entonces hay un perseguidor, hay un asesino, hay un hombre con credenciales para perseguir la iglesia, y en el capítulo 9 encontramos que le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: dura cosa es luchar contra el aguijón, darle golpes a una aguja. Dura cosa es. Ahora yo te voy a dirigir. Y el Señor convierte a Saulo, el que conocemos como el insigne apóstol Pablo. El poder de Dios logró transformar al asesino, al perseguidor, en el gran apóstol del Nuevo Testamento. Llega a escribir 13 cartas pastorales para la iglesia. Es el gran apóstol. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Cuando Él quiere actuar, Él puede transformar la vida hasta de un asesino, de un perseguidor, de un contrario al evangelio. El Señor lo puede hacer. Son muchas las luchas que pueden pasar las personas, la iglesia, pero el poder de Dios no tiene límites. Y eso es lo que nos va relatando el capítulo 9, ya los puse en contexto. Entonces, fíjense cómo comienza hoy día el versículo 31 que leí. Dice: entonces las iglesias tenían, noten eso, tenían paz por toda Judea. ¿Por qué tenían paz las iglesias? Lógico, porque se acaba de convertir el perseguidor, se acaba de convertir el hombre que acechaba a la iglesia, ahora es un predicador del evangelio. Yo no sé si usted tiene paz en su hogar, yo no sé si usted tiene luchas en su vida o en su entorno y dice: esto me impide servir al Señor, ir a la iglesia, servir a Cristo. Tenemos tantas problemáticas, yo quiero hacerlo, pero esto otro se impide. Y lo primero que tengo que decirle: para Dios no hay nada imposible. De la noche a la mañana se aparece en el camino, al mediodía aparece una luz más refulgente que el sol, y echa tierra al perseguidor y convirtiéndolo en un gran predicador, un hombre que va a ser insigne, que a través de él el Señor va a usarlo para revelarnos las verdades profundas del evangelio. Entonces las iglesias tenían paz, pero hay más cosas. Cuando la iglesia está en paz, cuando se acaba la persecución, cuando la vida está en paz, cuando la vida se ha convertido, ¿qué se requiere de la vida? Y esto lo va diciendo el versículo 38. Tenían paz y eran edificadas. O sea, si hay alguien que está en paz con Dios, es para que sea edificado. Muchos pretenden venir al Señor buscando al red band de Dios. Quieren con una sencilla oración apretar dos, o la contraseña ante Dios, un Padre Nuestro, 2 contraseñas, y ¡pum! Dios tiene que estirar la mano y reciben lo que necesitan y se van. Como que eso es todo. Como que alcanzan lo que necesitabas, como que Dios es alguien que está nutriendo necesidades de personas. De hecho, sí lo hace, pero como que fuera el fin último. Recibir lo que quiero de Dios y me alejo de Dios. Pero fíjense que las iglesias tenían paz y eran edificadas. ¿Qué significa ser edificado? Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, discipularnos, aprender la palabra, dar frutos espirituales, que yo pueda edificar a otro, que otro me edifique a mí. Las iglesias son edificadas. ¿En qué? En andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, miren lo que hace el poder de Dios en una iglesia. Una iglesia que está rodeada de paz, que es edificada, que tiene buen testimonio, y una iglesia que se multiplica, una iglesia que crece. Esa es la obra del poder del Espíritu Santo.
Ahora, me gusta mucho el capítulo 9 de Hechos porque va a hablar de conversiones, que dijimos cómo el Señor sigue trabajando, no solo en el gran perseguidor, sino también en las vidas. Porque el Evangelio es justamente eso, se trata de conversión. O sea, la iglesia no es un salón social. La iglesia no es un lugar de convivencia social. La iglesia no es un lugar donde venimos a sentirnos bien con nosotros mismos y no hay un cambio. Que nuestro corazón está lleno de amargura, de raíces de amargura, de pena, de tristeza, de pecado y de todas las cosas que el hombre genera. Si no podemos ir a Gálatas capítulo 5 y está la lista de lo que nosotros producimos, no lo voy a hacer, pero ahí usted lléveselo de tarea. Gálatas 5 dice todo lo que nosotros producimos. Entonces, ¿qué se espera en la convivencia de la vida de fe en la congregación? ¿Qué espera Dios que suceda? ¿Qué quiere Dios hacer en nuestras vidas? Que nuestro corazón sea convertido. Que vengamos y se cumple lo que dicen algunos predicadores. Esperamos que usted no se vaya como llegó. Y eso es una gran verdad. Porque ¿cómo llegamos? Yo podría hacer una encuesta. ¿Cómo vino hoy a la casa del Señor? Y unos vienen con pena, otros con necesidades, otros con enfermedad, otros con amargura, otros enojados. Y pueden haber diferentes situaciones, pero cuando usted viene al Señor, lo que hace el Señor es tomar el corazón y darlo vuelta. ¿Para qué? Para sacar todo eso y depositar su gloria en el corazón, para que sea edificada en amor y en el temor del Señor, para que crezcamos en Dios. Ese es el fin de congregarnos, que nuestro corazón sea dado vuelta cada vez que venimos y haya un convertimiento. El capítulo 9 nos habla entonces de conversiones. La primera parte, que no lo tratamos hoy, solo lo mencioné como introducción, Saulo de Tarso es convertido al Evangelio y va a ser el gran precursor del Evangelio, el gran proclamador del Evangelio, y va a proclamar el Evangelio a los gentiles. Ahora, como las iglesias tenían paz, le permitió a Pedro, que estaba situado en Jerusalén, poder hacer labor misionera también dentro de Israel. Entonces, continúa diciendo en el capítulo 9 que el apóstol Pedro, otro insigne de la escritura, Pedro, no Pablo, no se vayan a confundir. Pablo era Saulo de Tarso, se convirtió y fue ahora no está predicando porque se desapartó como muchos años a aprender en la intimidad del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa al otro lado? Pablo se fue, está en el desierto, está aprendiendo lo que Dios le revela. Mientras tanto, ahora Pedro, el otro apóstol, sale a hacer labor misionera y va a visitar unos poblados que están cerca de Jerusalén, 40 kilómetros, 15 kilómetros más o menos a la redonda. Como decir, fue a Buin, fue a Lampa. ¿Me siguen, cierto? Ahora, si no conocen Lampa, los extranjeros, ahí después lo ven en Google, por favor. Un Map City. Bueno, fue a visitar esas regiones. Y lo que va a relatar en adelante, que el apóstol Pedro va a algunas ciudades, Jope, Lida, por ejemplo, nos relata, y va a visitar y va a mostrar el testimonio de dos personas. Yo me situé en uno de los dos, pero tengo que mencionarlo los dos. Eneas era un paralítico que hacía mucho tiempo que estaba en cama postrado. Entonces el apóstol Pedro llega a su ciudad de Lida, a ese poblado, y va a la casa, y particularmente al dormitorio de Eneas, y lo evangeliza con el poder de Dios. Ya vamos a ver los resultados. También continúa, él va a otra ciudad, cercana también, y va donde una mujer que se llamaba Dorcas o Tabita. Pero esta mujer tenía un mal peor que el Eneas. Eneas era paralítico, Dorcas estaba muerta. O sea, miren la cantidad de situaciones que le tocó afrontar a Pedro. Un paralítico por muchos años y una muerta. Y en ambos el poder de Dios se va a manifestar. El paralítico se va a levantar y la muerta se va a levantar también. Y vamos a ver cómo ellos se convierten al Señor desde su estado y cómo ellos van a provocar un gran avivamiento en sus regiones, en sus sectores. Y eso es lo que es el mensaje hoy día.
cómo Dios puede provocar un mover espiritual en su entorno, en su alrededor. Ahora, yo me quedé, y aquí ya me voy directo al sermón de hoy, me quedé con la palabra que el Señor le dice a Eneas a través de Pedro. Noten el orden que Dios le da y dice: haz tu cama. Es paradójico, ¿cierto? ¿Por qué ese detalle? Haz tu cama. Por decir, en el nombre, si fuera impostado la voz, ¿no? Como evangelista, en el nombre de Jesús, aleluya, voy a soplar sobre tu vida. Y podría haber hecho una parodia, ¿cierto? Pero no. Le dice: Jesús te sana, levántate, pero también haz tu cama. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Haz tu cama. Y yo me quedé pensando: haz tu cama, ¿qué significa hacer la cama? Entonces de eso quiero hablarles. Veamos, si vamos dirigiéndonos por la palabra misma, Eneas entonces está prisionero hace 8 años de su propia cama. No sé si a usted le gusta descansar en su cama, disfrutar su cama. Es rico descansar, ¿cierto? Algunos descansan más de la cuenta, pero es rico descansar. Es rico descansar en la cama. Yo en las vacaciones pensé que iba a descansar más, descansé menos. Dormí menos que lo que pensé que iba a dormir. Pero la cama es rica, ¿no? Pero hasta cierto momento. Cuando la cama se vuelve nuestra cárcel, ya es terrible. Empieza a salir escara en la espalda, en las piernas. Es insoportable. Una persona que ya tiene una semana en cama, un mes en cama, es terrible. Es insoportable estar prisionero de una cama. Pero la Escritura nos dice que había un hombre que se llama Eneas, el versículo 33, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Cuántos años llevaba en cama? ¿Cuántos años llevaba? Ya era una cárcel. Imagínese hombre 8 años paralítico, en una cama. ¿Cómo sería su situación? Su situación claramente era deplorable. Su situación era insoportable. Podrá aguantar una semana, pero un mes, un año, 8 años es demasiado. Entonces, noten, la situación no es menor, es tremendamente complicado que este hombre haya estado en esa condición. Entonces, Eneas es paralítico, está postrado en cama, es imposibilitado. Y para la época y para todos los tiempos, un paralítico es prácticamente, no tiene esperanza, está desahuciado. ¿Cómo salir de esa condición? Hoy por hoy se han inventado la robótica que puede hacerlos caminar con unas piernas de robot, ¿cierto? Ha ido avanzado, pero estamos hablando hace 2000 años atrás. La ciencia poco avanzada, o sea, era terrible la situación. Entonces, ¿cómo el Señor va a movilizar al apóstol Pedro para ir a Lida y llegar particularmente a la casa de Eneas? ¿Cómo se gestó todo eso? No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que el Espíritu Santo va moviendo todas las cosas, va moviendo circunstancias para un bien mayor. Entonces, nos preguntamos más cosas. Esto es un poco del análisis, ¿no? Miren, él lleva 8 años enfermo, pero al momento que va Jesús, o sea, va Pedro a su casa, Jesús hace poco tiempo ha partido al cielo, está comenzando la iglesia. O sea, si él lleva 8 años paralítico y Lida está cercano a Jerusalén, me hace pensar prácticamente que él no atendió, o su familia no atendió a la voz del Señor, a Jesucristo. Si Jesucristo estuvo predicando 3 años y medio. O sea, por lo menos cuando Jesús comienza su ministerio, Eneas ya llevaba 5 años paralítico. Y está en Lida, que está distante a unos 30 kilómetros, está en Buin. Y la Biblia, en los evangelios, me dice que Jesús recorrió todos los poblados. O sea, es altamente probable que todos subieron de Jesús del sanador, si donde pasaba Jesús los sanaba. Que la gente oyó hablar de Jesús. Es altamente probable, eran poblados pequeños, no eran ciudades, eran poblados. Lo más posible que Jesús pasó por fuera de su casa. ¿Por qué Eneas no atendió el llamado del Señor?
¿Por qué no hubo un familiar que lo pusiera a la puerta de la casa si pasaba Jesús hubiera sido sanado hace mucho tiempo antes? Pero él ha estado 8 años en su condición. ¿Sabe por qué puede pasar eso? Porque a veces la gente se acostumbra a su cama de incomodidad. La gente se acostumbra a sus cadenas, se acostumbra a su vida de pesimismo. El Señor va mostrando, va abriendo camino y la gente sigue pegado a las situaciones. ¿Ha encontrado esas personas que siguen pegados al pasado, al remordimiento, a la amargura, a lo que sucedió y nunca se proyectan hacia adelante? Que siempre es el pasado, siempre es la situación, siempre es la crisis. Se quedan ahí en su cama de incomodidad y tienen ese olor a incomodidad y tienen esa vida de incomodidad. Pero eso es lo que hace el poder del Evangelio, es sacarnos del poder de la incomodidad y traerlo al poder de la luz, para que podamos andar en nueva vida, convertidos a la gracia. Y cuando las personas se convierten, vacían el corazón, sacan toda la amargura que llevan por dentro y el Señor les vislumbra un camino mejor, un camino de luz, un camino de esperanza, un camino de paz, un camino de prosperidad. El Señor empieza a abrir camino frente a nosotros. La vida no es fácil y yo no conozco su historia y no sé por los caminos que usted haya transitado o las experiencias que haya vivido, pero le invito en el nombre del Señor que no se quede pegado a una cama de incomodidad, a una cama de amargura, a una cama de tristeza, a una cama de parálisis. No le permitirá ver la luz, no le permitirá disfrutar de las cosas del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha pasado por la puerta de su corazón invitándole a salir de la incomodidad? ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús por Lida anunciando el reino y esta familia no atendió al llamado del Señor? ¿Cuántas veces habrá escuchado de Jesús y no fue sanado? Hay gente que viene a la iglesia continuamente, va y viene a una otra iglesia, va congregándose, pero nunca encuentra el convertimiento. Y hay otros que son más simples para las cosas y dicen, ya el Señor hará la obra. A su tiempo el Señor hará la obra, como que el Señor necesita esperar tiempo. El Señor quiere actuar inmediatamente en un corazón. Es urgente que las personas vengan al Señor para que Él los saque de su cama de incomodidad. Entonces era necesario que llegara el apóstol a esa casa. Tristemente, este Eneas entonces representa a esas personas que han decidido quedarse en su cama, ahí en esa situación. 1 año es harto tiempo, pero 8 años es demasiado tiempo. Cargado a la frustración, cargado a la amargura, cargado al diagnóstico. Nos pasan un diagnóstico y decimos qué terrible y el diagnóstico está aquí en nuestra frente y es imposible, pero la Biblia me ha enseñado que no hay nada imposible para Dios, que Dios puede levantar a un paralítico y Dios puede resucitar a un muerto. No hay nada imposible para Dios, pero lo que Dios necesita hacer en el alma es convertir. No va a haber cambio, no hay novedad de vida, sino hay convertimiento. Dios quiere sacar lo que está en el alma para hacer nueva todas las cosas. Escribiré en sus mentes y en sus corazones mi pacto, mis leyes, mis mandamientos. El Señor quiere escribir su gloria en el corazón. Veamos entonces, después de ver el estado de Eneas, veamos en segundo lugar cómo Eneas entonces es libertado de su cama. Ya vimos la situación. Ahora veamos cómo es libertado de esta situación, cómo sale de esa cama de incomodidad, esa cama de amargura, esa cama de parálisis. Entra Pedro. Lucas es bien sintético, no nos da detalles, lo fueron a buscar, alguno de la familia se había convertido al Señor, no lo sabemos, solo que por esas circunstancias divinas y casualidades, causalidades divinas, las causas divinas, el apóstol Pedro ha sido trasladado y ha llegado al domicilio de Eneas. Y el relato es directo, fíjense en el relato. Y le dijo Pedro: amigo, te entiendo. Mira, estamos orando en la iglesia por ti,
Vamos a hacer alguna ayuda social para ayudarte, para que te compre una cama nueva. Vamos a decirle a los hermanos, hay unos hermanos que trabajan en masajes, que te vengan a ayudar a hacer masajes. Le vamos a decir a las dorquitas que te traigan comidita todos los días. Le vamos a decir a los varones que te vengan a afeitar, que te perfumen la habitación. Podría ser, ¿cierto? Como buscamos que la iglesia siempre vaya satisfaciendo necesidades sociales. Que fuera el fin principal de la iglesia, satisfacer necesidades sociales. Oye, anda a la iglesia, ahí te pueden ayudar. Anda a la iglesia y te pueden dar una mercadería. Anda a la iglesia y te pueden contribuir. Claro que se hacen esas cosas a través del ministerio de misericordia, pero no es el fin último. Y el apóstol Pedro no le dice nada de eso. Mira, estamos orando por ti, mira, te vamos a enviar ayuda. Nada de eso. Es directo, porque lo que necesita el hombre sano y enfermo necesita conversión. Eso es la clave. Este capítulo 9 nos habla de conversión. Todos necesitan, hasta un asesino necesita conversión, un paralítico necesita conversión, una muerta necesita ser convertida por el poder de Dios. Y noten lo que dice Pedro. Eneas lo llama por su nombre, lo identifica. El llamado de Dios es individual. El llamado de Dios y el trabajo de Dios en la vida es de uno a uno. Dios no trabaja colectivamente. No les puedo decir, abran su espíritu, voy a soplar sobre ustedes, y ahí el que recibe, recibe, y el que se emociona, se emociona. No pasa así. El trabajo de Dios es individual, independiente en cada una de las personas. Pedro le dice Eneas, y note que le dice, Jesucristo te sana. No fue el poder de Pedro, no había poder en Pedro. No hay poder en sí mismo en la iglesia, no hay poder en los hombres. No hay una mano ungida que toque, no, el poder es de Jesucristo. Él es el que puede transformar la vida, el que puede sanar, el que puede levantar, el que puede convertir. Jesucristo te sana. No fue el poder entonces de Pedro, fue Jesucristo. Y noten lo que continúa diciendo, levántate y haz tu cama. ¿Por qué le da esa instrucción ahora? Está preso de una cárcel, de una cama. ¿Y por qué Pedro le da esa instrucción? Levántate, pero haz tu cama. ¿Qué significa hacer la cama? Que cuando mi hijo haga la cama va a ser un milagro también. ¿Qué significa hacer la cama? Significa que la va a ordenar, que no. Cuando usted hace su cama es que no se va a acostar. Nadie hace la cama para volverse a acostar, ¿cierto? Es absurdo. Usted hace la cama porque va a salir de su dormitorio, va a salir del lugar y va a salir a hacer otra cosa. ¿Qué le está diciendo? Haz tu cama. No te vuelvas a acostar, no te quedes en el pasado. Te vamos a sanar, pero no te quedes sentado diciendo, yo antes era paralítico, yo antes era así y todo. No, tienes que hacer la cama. Sal de tu cama, sal de tu lugar porque hay algo que hacer. Haz tu cama. O sea, tiende la cama. No te quedes con el recuerdo del pasado. Haz tu cama. Cuando usted, el Señor Dios, obra en su vida, lo convierte por el poder de Dios, porque aquí no hay convencimiento. El convencimiento es parte del remordimiento del ser humano. Como el que se pasó de copa y al otro día, el día lunes, anda con un hachazo aquí y dice, nunca más voy a tomar, dice. Eso es remordimiento. Eso no es convertimiento. Muchos tienen remordimiento de su pasado y dicen, voy a ir a la iglesia por remordimiento. Pero eso no funciona. El poder de Dios lo que va a hacer es meter la mano en el alma, sacar el corazón para afuera y le va a poner un nuevo corazón. Va a ser una obra poderosa en su vida para que cambie su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le dice, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, cambien los pensamientos. Levántate y haz tu cama. Y yo no sé, esta tarde ya, ¿cuántos de ustedes están anclados al pasado, están anclados al recuerdo, están anclados a alguna cosa que los tiene en una cama de incomodidad, de recuerdo, de dolores, de pesares? Pero Jesús también pasa por aquí hoy diciendo, levántate, haga su cama, estire su cama, porque hay algo glorioso que Dios quiere hacer con su vida. Haga su cama.
Ahora, quiero ya ir terminando y quiero encontrarle la razón de ser. Si hubieron tantos milagros hechos por los apóstoles, sanaban a los enfermos, inclusive se dice que los apóstoles tiraban sus vestimentas en el camino y la gente se sanaba. ¿Por qué nos dejó a Eneas? ¿Por qué dejó ese único milagro puesto ahí? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué el Espíritu Santo fue y eligió a Eneas? Podría haber elegido al otro, al leproso que tomó las prendas de ropa, y podría haber elegido a otro que tenía enfermedades peores, pero eligió a Eneas. ¿Por qué el Espíritu Santo fue y dijo, este caso quiero? Porque el capítulo 9 está hablando de convertimiento, ¿cierto? No está hablando de sanidad. Y eso es lo que quiero poner el punto. Porque muchos quieren venir al Señor solo, como dijo alguien, el pan y los peces. Las cosas añadidas por la sanidad. ¿Y si el Señor no lo sana? Por la necesidad. ¿Y si el Señor no provee y lo quiere seguir teniendo así? ¿Cuál es el fin último del Evangelio? El fin primario del Evangelio es el convertimiento. Entonces el milagro no es Eneas y el milagro no es Tabita que resucitó. Miren, lean conmigo por favor y vayan lo que sucedió en el versículo 35. Vean dónde está el milagro, por favor, para que comprendan la obra y el poder de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Para qué es el milagro? ¿Para qué es el convertimiento? Versículo 35. Eneas ahora es un testimonio público, ya no está encerrado en su casa. Ya no está amarrado a la incredulidad, ya no está amarrado a la enfermedad, ya no está amarrado al dolor. Ahora es un testigo. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Qué dice ahí? Los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, ¿por qué fue Pedro a esa casa? Porque iba a levantar a un gran testimonio para que la gente viniera a ver el poder de Dios y toda esa gente se convirtiera al Señor. Yo no sé qué situaciones puede estar pasando usted. Yo no sé de qué nación viene. A lo mejor ha tenido crisis en su país. No lo sé. Pero el Señor ha movido todo esto para que usted sea un testigo público para la conversión de las personas. Para que se convierta su familia, se convierta su vecindario, para que se conviertan las naciones al Señor. Es necesario que su corazón sea convertido primero. Entonces el gran milagro no es Eneas caminando. El gran milagro es ver a la gente venir a los pies del Señor Jesucristo. El gran milagro de la iglesia no es que los paralíticos caminen. El gran milagro de la iglesia es que la gente se convierta al Dios vivo. Porque por eso murió Jesucristo en la cruz, para que todos se conviertan, para que salga el corazón y el Señor coloque corazones nuevos. Fíjese lo que pasó con Tabita. El Señor la resucitó también con poder. Y mire cómo termina el capítulo 9 en el versículo 42. Dice, y esto, estoy hablando de la resurrección de Tabita. Voy a leer el 41, 9:41. Y él, dándole la mano, Pedro, a Tabita, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Ve? ¿Para qué es el testimonio de Dios en su vida? ¿Para qué Dios lo llama? ¿Para qué Dios está actuando? ¿Por qué Dios ha permitido cosas difíciles que usted tenga que vivir y pasar? Una sola razón: la conversión de toda su familia, la conversión de los que lo rodean. Alguien tendrá que ver, alguien tendrá que oír, alguien tendrá que ver cómo Dios actúa, cómo Dios es poderoso. Ese es el poder de Dios actuando en la vida. Yo no sé cuál es la situación que a usted le rodea esta mañana. Yo no sé cuál es la situación de su vida, pero algo tiene que comprender. El Señor quiere meterse en su corazón, dar vuelta a su corazón y colocar su gloria en su vida, para que usted se convierta al Dios vivo y a través suyo su familia sea bendecida, sus amigos sean bendecidos, su comunidad sea bendecida. Y usted va a tener que congregarse en alguna iglesia para que la palabra de Dios llene ese corazón, llene ese vacío, porque ahora es un saco vacío que tiene que ser llenado con la palabra del Señor. Edificados pues en amor,
porque las iglesias crecían, eran edificadas en el temor del Señor, tenían paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el corazón había sido convertido. Tanto tiempo que llevo pidiéndole esto al Señor y parece que el Señor no me escucha. Es que ese no es el tema del Señor. El tema del Señor no es que usted dé 1000 y le den 10,000. El tema del Señor no es publicar las fantasías del evangelio, falsa publicidad engañosa. La verdad del evangelio es que Dios tiene que tratar con el alma de las personas. Y el gran mal que había en Jope, el gran mal que había en Lida, el gran mal que había en esas regiones era el alma de la gente. El alma de la gente estaba lejos del Señor y Dios actuó en la vida de Eneas, de Tabita, para dar un testimonio público del poder de Dios. ¿Qué podrá hacer el Señor con su vida? ¿Qué podrá hacer con usted? ¿Qué querrá hacer el Señor con su vida? Pero si nos llenamos solo de lamentos, ¿qué vamos a hacer? Si nuestra vida es solo un lamento, si nuestra vida es solo una cama de incomodidad y a quien le hablamos sí y no podemos dar testimonio público del poder de Dios porque ni siquiera nosotros estamos libres, nuestra cama está deshecha, estamos en nuestra cama, andamos con nuestro lecho para todos lados. Esta mañana el Señor le dice: levántate, levántate, haga su cama, déjela tendida, dé testimonio de la obra del Señor en su vida y salga a anunciar las verdades. Y va a ver cómo el Señor, dice la palabra, busca el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán por añadidas. Verá cómo el Señor proveerá, verá cómo el Señor a su tiempo sanará, verá cómo el Señor obrará, porque el Señor a sus hijos los bendice, los rodea de favores y misericordia, rescata del hoyo su vida. Pero el fin del Señor es convertimiento. El gran poder del Espíritu Santo sigue actuando en nuestra vida. Esta mañana habrá alguien que está con una cama de incomodidad y el Señor le dice: haz tu cama, es tiempo de hacer la cama, es tiempo de dejar el recuerdo pasado, aunque muy triste haya sido, muy trágica haya sido la situación, muy amargo sería su testimonio, pero hoy el Señor le dice: haga su cama, tenga nuevos comienzos. Dios quiere trabajar en su vida y en su familia.